Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo muchos de los discípulos de Jesús dijeron, este modo de hablar es duro, ¿quién puede hacerle caso? Sabiendo Jesús que sus discípulos lo criticaban, les dijo, esto os escandaliza, y si vierais al Hijo del Hombre subir a donde estaba antes, el Espíritu es quien da vida, la carne no sirve de nada. Las palabras que os he dicho son espíritu y vida, y con todo hay algunos de vosotros que no creen. Pues Jesús sabía desde el principio quiénes no creían y quién lo iba a entregar. Y dijo, por eso os he dicho que nadie puede venir a mí si el Padre no se lo concede. Desde entonces muchos discípulos suyos se echaron atrás y no volvieron a ir con él. Entonces Jesús les dijo a los 12, ¿también vosotros queréis marcharos? Simón Pedro le contestó, Señor, ¿a quién vamos a acudir? Tú tienes palabras de vida eterna. Nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Palabra del Señor. Bueno, hay mucho material hoy en todas las lecturas y por supuesto el Evangelio, ¿no? En la primera lectura del libro de Josué, el patriarca convoca al pueblo hebreo para renovar la alianza del Sinaí. Y el pueblo declara públicamente su fidelidad al único Dios, a que se comprometen a seguir. Sin embargo, de las palabras de Josué se deduce que en el pueblo había todavía culto idolátrico, secreto, que había adquirido del otro lado del Éufrates. Hoy también, entre los que dicen profesar la fe católica, muchos hay que en la verdad de los hechos siguen a ídolos, a falsas doctrinas y no a Jesús. Después de ese acto, Josué, fiel lugarteniente, heredero de Moisés, siervo de Yahvé, muere en Siquem. Es de notar que el nombre Josué en hebreo es Yeshua, el mismo nombre de Jesús, y en cierto modo es figura de nuestro Señor. ¿Por qué? Porque condujo al pueblo a la tierra prometida, imagen del reino de los cielos a que nos conduce Jesús. En la segunda lectura, la carta de San Pablo a los Efesios, que es continuación del domingo anterior, escribe el apóstol, sed sumisos unos a otros en el temor de Cristo. Las mujeres a sus maridos, como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, como Cristo es cabeza de la iglesia. Como la iglesia se somete a Cristo, así también las mujeres a sus maridos en todo. Pero Saulo, ¿qué dices? Pero ¿cómo que la mujer debe estar sometida al marido? Porque el marido es la cabeza de la mujer. Pero, pero ese modo de hablar es duro. Así muchos se van a ir, te van a abandonar como abandonaron al Señor en Cafarnaúm. Ah, bueno, tú quieres decir la cabeza de la familia. O sea que el padre es cabeza de la familia. Pero, pero no sabes que en los matrimonios no hay ninguna cabeza, o hay dos cabezas. Ah, que cualquier organismo con dos cabezas o descabezado es un monstruo. Sin embargo, hoy nos jactamos de no reconocer que sea el hombre quien tenga la decisión última, ni que rija nada. Opinar lo contrario es machismo, es patriarcado obsoleto. Te pueden perseguir como lo han perseguido, lo están persiguiendo a nuestro hermano, al padre Javier Olivera. Estaban esperando la oportunidad. Incluso familia, pero ¿qué es eso? Nosotros elegimos no tener familias. A este mundo les gustan los monstruos. Desde chiquitos se les regalan monstruos a los niños. Ellos lo piden. No, sí. Sí, los simpáticos dibujitos, estos animados, los convencen que son buenos los monstruos y que son agradables. Verdad es que en la pequeña barca, que debería ser la iglesia doméstica, hoy no hay timón ni hay timoneles. Por eso tantas vidas a la deriva, a merced de las corrientes que se imponen. Grande es la confusión. El signo que marca esta época, el caos,
en el que las almas están inmersas en las tormentas sin poder escapar de ellas. Si no volvemos al orden de las cosas, al orden impuesto por Dios, si el mundo continúa en rebelión con Dios y la apostasía no es desalojada de la iglesia, la humanidad se hundirá en la más abyecta desesperación. Pero ánimo, ánimo, Dios ha de intervenir y por doloroso que sea, y lo va a hacer, será doloroso, al final seremos salvados. Al final mi corazón inmaculado triunfará, más que la esperanza, la certeza de la fe en las palabras de nuestra Madre y Señora. Bueno, y vamos al Evangelio. Seguimos de hace 2 domingos, este es el tercero, con el discurso del Señor en la sinagoga de Cafarnaúm, llamado discurso eucarístico. Jesús sigue diciéndoles que Él es el pan de vida a aquellos que no acaban de creer. Y muchos de ellos terminan escandalizados y se marchan. Este modo de hablar es duro. ¿Quién puede hacerle caso? Desde entonces muchos discípulos suyos se echaron atrás y no volvieron a ir con Él, dice la palabra. También vosotros queréis marcharos. Y aquí aparece la figura de Pedro, quien haciéndose portavoz de los 12, está en un cierto modo confirmando a sus hermanos en la fe. Señor, ¿a quién iríamos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído, sabemos que tú eres el Santo de Dios. Habla en nombre del futuro colegio apostólico. Pero Jesús sabía desde el principio quiénes no creían y quién lo iba a entregar. Nuestro Señor sabía que no era todo así, como lo decía Pedro, porque para Judas Jesús no era el Santo de Dios. Judas no creía como ellos creían y quizá Pedro fuera el que más fe de todos ellos tenía. De todos modos, excepto Judas, los otros 11 discípulos se mantuvieron firmes en aquella prueba de la fe. Jesús había bajado del cielo, lo decía una y otra vez. Era Él el Hijo de Dios. Hijo de Dios no en sentido figurado, sino Hijo del Altísimo bajado del cielo, para asumir la humanidad de una hija de Israel, una hija de Sión. Y al cielo volverá. Nada de eso los 11 lo sabían con certeza, pero sabían que Jesús no mentía y eran capaces, aún con sus limitaciones, de ver los signos que él hacía. No eran como nosotros que lo seguían porque para ellos Jesús, ¿qué era? Era un dispensador de bienes, pero no espirituales, sino temporales. Sanaba, daba de comer, y algunos se escandalizaban si sanaba o expulsaba demonios en sábado. Le creían quienes eran sus apóstoles. Le creían cuando decía, yo soy el pan vivo bajado del cielo. El que come este pan vivirá eternamente. Y el pan que yo daré es la carne mía para la vida del mundo. Para los otros, escándalo. Pero ¿cómo puede dar su carne para comer? No os escandalicéis. Es el Espíritu que da vida, no la carne, le responde el Señor. Les está diciendo, yo os hablo de realidades que no conocéis, que están mucho más allá de vuestra comprensión, porque yo hablo de realidades últimas, de las del cielo. Y vosotros no veis más allá de vuestras narices. Estáis sumidos en vuestras pobres realidades, las de vuestros sentidos y de vuestra limitada razón. Esa realidad tangible vuestra puede engañaros si os quedáis anclados en ella. Yo hablo de la vida en la eternidad y he venido a traeros la eternidad y a llevarlos a ella. Será posible si sois dóciles, si sois como niños. Este pan que habréis de comer, los que creéis en mí, es el que os daré en la cruz. Mi cuerpo será vuestra comida de vida eterna y mi sangre la del cáliz de salvación, la bebida que os daré de beber, que derramaré para el perdón de vuestros pecados. Mi lenguaje no es el de la carne no sirve de nada. Es el Espíritu que da vida y yo os hablo desde el amor. Ese es mi lenguaje. Sed como niños con el corazón abierto a la palabra del Señor. Este es el camino de la luz y de la salvación.
Para quienes solo hablan con Él y con ese lenguaje carnal, no es posible entender ni una palabra de Jesús. ¿Cómo puede este hombre darnos su carne para comer? ¿Quién podrá entender este discurso? Quien no come mi carne no tendrá vida eterna. Solo puede comprender esta verdad, este inmenso regalo de su pasión y muerte en la cruz, que se convierte en presencia de Cristo en la Eucaristía, quien es habitado por el Espíritu Santo, quien es atraído por el Padre a la Eucaristía. Porque como dice el Señor, nadie puede venir a mí si el Padre no se lo concede. Es en la Iglesia que se vive esta realidad, que es el misterio de nuestra fe, la Eucaristía, que ha sido dada para todos y que son pocos quienes la aprovechan, quienes entienden y hablan el lenguaje del amor. Una señal del fin de los tiempos es el enfriamiento de la caridad en muchos. Y ese signo se manifiesta particularmente en el desprecio de la Eucaristía. El maltrato, la falta de todo signo de adoración, la negación a que se manifieste signos de adoración y devoción, impiden arrodillarse, quitan reclinatorios, no dejan que se comulgue en la boca y de rodillas, el manoseo de la Eucaristía, las continuas profanaciones, los ultrajes. Y conste que no hablo de afuera de la iglesia, sino de dentro, de lo que uno va viendo y de hace mucho. Todo esto es una de las mayores evidencias del enfriamiento de la caridad que va en paralelo con la pérdida de la fe. El aumento de abortos, el aparcamiento y el depósito de ancianos que estorban, la promoción de la eutanasia, la eliminación de quien ya no le sirve a esta sociedad apóstata, también son fenómenos paralelos y todos indicios del enfriamiento de la caridad. El amor no es amado, la Eucaristía no es adorada, no es respetada. Solo haber admitido que la Eucaristía fuera posible vehículo de contagio ha sido una terrible afrenta, imperdonable sacrilegio. La imposición de la comunión en la mano, con la excusa que sea, no es admisible y solo sirve a la desacralización del cuerpo del Señor. Y al decir el cuerpo del Señor digo Eucaristía y digo Iglesia. No debemos cansarnos de hablar, de denunciar, de resistir. No debemos admitir que toda esta apostasía se haya vuelto perversa rutina y que se haya acabado por aceptarla. Ante la Eucaristía no hay resignación ni claudicación posible. Más que permitido, se ha promovido un culto idolátrico en el seno de la Iglesia. Pachamama and Company. Cuando el ídolo fue arrojado a las aguas del Tíber, deberían haberlo quemado, pidieron disculpas. En tanto, nadie reacciona ante la cosificación de la Eucaristía. Antes bien, al mayor tesoro de la Iglesia, al signo de salvación, del infinito amor de Dios, se lo maltrata sacrílegamente y se lo desprecia. Eso queda claro. La fe en la Eucaristía es la base de la fe católica, de la verdadera fe cristiana. Nosotros con Pedro creemos que tú, solo tú, Señor, tienes palabras de vida eterna. Creemos que eres el Santo de Dios, el unigénito Hijo, y que estás presente en la Eucaristía, que la Eucaristía es tu persona. Os invito ahora a evocar a Pedro. En la figura de Juan Pablo II, es Pedro que te ama, es el ejemplo de Pedro que se arrodilla ante tu presencia en el Santísimo Sacramento. Aunque sus piernas ya no lo sostengan, aunque esté muy envejecido y enfermo, Pedro se arrodilla. Pedro te ama y Pedro, incluso con ese gesto, cuando ya no tiene ni voz para hablar, nos enseña, nos confirma en la fe. Ese es Pedro. En la Eucaristía, don y misterio, Jesús se ofrece al Padre como víctima expiatoria y se da a nosotros para nuestra salvación y para que comiendo su carne entremos en comunión con Él y a través de Él con la Trinidad Santísima. La comunión sacramental no es, como recordaba el Papa Benedicto, un simple comer un trozo de pan, sino un encuentro personal con la persona de mi Salvador y Creador.
Y esa presencia exige adoración, porque Él es Dios, ahí presente. Señor, deja que junto a Pedro, con toda la iglesia, repitamos, nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios y te adoramos. No dejamos de adorarte en adoración perpetua. Alabado sea Jesucristo, pan de vida en el santísimo sacramento del altar.